Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espíritus inquebrantables, personas maravillosas, almas hermosas y todo lo que se quieran decir, perfectos, eternos. Vengo aquí a hacerles un vídeo que la verdad es que me encanta porque les voy a enseñar 10 cosas, 10 actitudes, 10 formas de llegar al éxito. ¿Pero qué es el éxito, no? Nos podemos preguntar. Pues el éxito lo ponen ustedes, lo ven ustedes, lo definen vosotros. ¿Por qué? Porque el éxito para mí puede ser de una manera que para ti no lo sea. Por ejemplo, el éxito de una persona puede ser estar feliz con su familia, educando a sus hijos. Y es tan lícito como una persona que su felicidad es poder ayudar a los demás, poder enseñar, poder cambiar vidas, transformar vidas. Otra persona es servir en el ámbito, por ejemplo, en su talento a los demás. Siempre el éxito tiene que ver con los demás, eso sí que sí. Cuando el éxito es solamente mío, mi éxito es tener un coche, mi éxito es tener una casa y ahí hay que ver, ¿no? Hay que ver un poco el por qué queremos eso. Entonces, si nosotros definimos el éxito siempre en servir, como si queremos servir a nuestra familia, como si queremos servir a nuestros hijos, qué bendición esa, ¿no? De querer servir a nuestros hijos, de que sean felices, de darles ese tiempo y que todo lo que necesiten estudiar para darles la mejor educación. Pues eso también puede ser el éxito. Con lo cual el éxito lo defines tú, ¿ok? Por ejemplo, para mí el éxito ha cambiado, ha variado mucho. Cuando yo tenía 24 años, el éxito era reencontrarme, era conocerme, era salir de esa zona de confort. Entonces, por eso a los 23 años me planteé el venirme aquí a Barcelona y a vivir una vida diferente, una vida que no era la de las personas que me rodeaban, que era terminar la carrera, seguir haciendo un posgrado, trabajar, tener hijos, etc. Para mí era, yo quiero algo más, quiero saber quién soy yo. Y eso fue mi éxito en ese momento. Entonces, por eso me vine a los 23 años, me vine aquí a España, me vine a Barcelona a buscar el quién soy, ¿no? A vivir momentos memorables. No quería hacer lo que hacía el común de las personas que me rodeaban en ese momento. Y hoy por hoy pues tengo otro éxito. Mi éxito es estar bien con mi familia y poder entregar todo lo que a mí me ha hecho bien, todo lo que yo he podido aprender durante todo este tiempo, transformando mi vida a todas las personas que quieren escucharlo. Me encantaría que mucha gente pueda ser transformada a través de las cosas que me han pasado, porque son poderosas, ¿sí? Entonces, a partir de ello, vamos a empezar a esto con estas 10 cosas que yo he aplicado, que yo he puesto en mi vida y que me han servido para transformarme, para llegar de ese punto A ese punto B. ¿No? Estoy en un punto A y yo quiero y veo un punto B, que sería ese objetivo, ese lugar donde yo quiero llegar. Y entonces, aplicando todas estas cosas que te voy a decir ahora, vamos a llegar a ese punto B, sea cual sea el que tú te pongas. Sí que sí, chicos, es que tenemos que tener claridad. ¿Cuál es ese punto B? ¿A cuál punto B queremos llegar? ¿Sí? ¿Cómo es? ¿Qué tiene? Todo específico, ¿sí? Entonces, una vez con la claridad, nosotros vamos a poder empezar a accionar, ¿no? Accionar, a cambiar nuestra mentalidad, etcétera, y con todos estos puntos que les voy a decir ahora, para llegar a ese punto B. ¿Ok? Vamos a por ello. Vamos a tomar un poquito de agua. Un punto que a mí me ayudó mucho fue cuando yo supe que no soy mis pensamientos, que no soy mis emociones, que mi identidad no se basa en mi historia. Ese punto fue, yo creo que una de las cosas más importantes que me han pasado. No la más importante, pero sí que cuando yo dejé de identificarme con mi pasado,
fue como una liberación, fue como quitarme una mochila muy, muy pesada de mi espalda. ¿Por qué? Porque generalmente esos pensamientos que venían eran por esa identificación con mi pasado. Es cuando me decía, Daniela, tú no puedes, Daniela, no vas a llegar allí, Daniela, no eres suficiente, Daniela, etcétera, Daniela, la vida es sacrificada, la vida hoy día te está pasando esto, pero acuérdate que mañana te puede pasar algo peor, porque la vida te da algo bueno para que te dé algo malo. Y todas esas creencias que yo fui aceptando durante toda mi vida, cuando yo supe que yo no soy eso y que eso se puede modificar, fue como una liberación inmensa, chicos. Entonces, ahí es cuando me di cuenta en que yo tengo ese control, entre comillas, ¿no? Tengo esa capacidad de gestionar mi vida, que yo soy la persona que hace su realidad. Y eso fue para mí algo brillante, brillante, fue algo muy, muy importante. Entonces, eso me hace ser consciente de mis pensamientos. ¿Y qué pasa? Que yo ahora, la forma en cómo yo vivo es siendo muy consciente de lo que viene a mi cabeza, de ese diálogo interno, esa narrativa, esas historias que me voy contando. Porque antes me contaba un cierto tipo de historias, ahora me cuento otras. Pero antes mi narrativa, mi mensaje, mi historia era siempre de sufrimiento, de vergüenza, de culpa, ¿sí? No voy a poder. Entonces, mi narrativa a través de los años se ha ido cambiando a una narrativa mucho más saludable, una narrativa mucho más empoderada. Ahora yo sí puedo, voy a llegar a ese punto B. Solamente tengo que hacer esto, esto y esto para llegar a ese punto B, porque yo ahora siento que puedo. Ahora yo vibro en esa aceptación y en ese poder creativo que tengo yo, que ya hemos hablado de todo eso, de dónde sale ese poder creativo, porque ahora yo sé quién soy y que no soy esa Daniela del pasado, sino que soy esa Daniela empoderada, creativa, con fuerza, con todo lo que necesita para poder llegar a ese punto B. Otra cosa que a mí me sirvió, que va ligada con esto, es saber que yo no estoy sola. Es saber que aquí no es por mi fuerza, que no tengo que trabajar, no tengo que vivir a través de mis fuerzas, porque mis fuerzas son flojitas. Cuando yo hago a través de la fuerza, lo hago a través del ego. Entonces, cuando yo entendí que yo ahora tengo que hacerlo a través del poder, es cuando dije, ¡hala, qué bueno! ¡Qué regalo más grande! ¿Saben? O sea, se me reveló que no tengo que hacerlo a través de mi fuerza, no tengo que hacer para que las cosas me salgan bien. Fue algo maravilloso, fue un regalo divino del cielo, por así decirlo, ¿no? Fue un regalo de Dios realmente. Porque el ser humano a través de las fuerzas gasta mucha energía. Y la energía que nosotros tenemos, si estamos haciendo, se gasta. En cambio, cuando yo voy y hago por la gracia, ¿qué quiere decir por la gracia? Cuando yo hago lo que yo puedo, mi 100%, pero el otro 100% no lo pongo yo. No lo pongo yo. ¿Quién lo pone? Lo pone Dios. O lo pone la energía universal, multiverso, la energía infinita, la inteligencia, es el creador del universo, el que me creó, es el que pone todo lo demás. Y yo confío en eso. Confío en Él, en Dios o en como tú quieras llamarlo. Entonces ya no es por mis fuerzas, no es a través de la fuerza que yo pongo siempre para todo. No. Yo hago lo que yo tengo que hacer, entonces viene lo demás. Y para mí esto es súper importante y es una acción que tengo que hacer cada día. Entregarme a eso. Entregarme, decir, bueno, yo ya he hecho todo lo que tengo que hacer, ahora te toca a ti. Y entonces todo está funcionando.
Y ahí es cuando todo está funcionando. Y eso a mí me cambió la vida y eso hizo que yo pudiera llegar de un punto A un punto B de una manera mucho más, con más disfrute. Porque la fuerza es muy costosa. Es que es muy difícil vivir por la fuerza de nosotros, de una persona, de un ser humano. Somos muy limitados. Entonces, cuando nosotros nos conectamos con lo ilimitado, con el poder, es cuando no hay fronteras, es cuando no hay impedimentos, es cuando no hay techo. Porque podemos llegar hasta aquí, no, podemos llegar hasta donde nuestra mente quiera. ¿Y cómo tenemos que hacerlo? Renovando nuestra mente. Y eso es para mí lo más bonito que me ha pasado. Es saber eso y empezar a actuar así, a través del poder y no la fuerza, ¿sí? Esa sería la segunda, que yo la pondría como la primera, porque yo cuando a mí se me reveló eso fue algo impresionante. Piensen que yo antes cuando yo era jovencita, yo siempre tuve una comunión o una relación con Dios. Lo que pasa es que no tenía muy claro qué era esa relación. Yo tenía una relación muy distorsionada por todos los comentarios, por todo lo que yo veía. Cuando yo, por ejemplo, cuando era pequeña, yo iba a la iglesia católica sin ánimos de juzgar a ninguna, por supuesto, pero bueno, yo iba a la iglesia católica y veía cosas que a mí no me gustaban, no me sentía bien. Yo no veía mucha incoherencia, pero incoherencia incluso hasta con mis padres, ¿no? Yo decía, van allí, por mi culpa, ¿por qué por mi culpa? ¿Por qué culpa tenemos nosotros, no? Entonces yo me cuestionaba muchísimas cosas y veía mucho que, que había que dar dinero, incluso en momentos demasiado importantes como puede ser un funeral, tenías que dar dinero y era como, pero ¿por qué no se ponen en el lugar de la persona? Entonces a mí me generaba mucha contradicción, ¿no? Y no me gustaba. Incluso llegó un momento en mi adolescencia que yo dije, yo nunca más piso una iglesia, ¿no? Después sí que fui a otra iglesia, nunca fui de muchas iglesias, pero fui por una necesidad cuando caí en un hoyo profundo de depresión y entonces ahí fui porque no podía ir a ningún terapeuta ni nada y entonces fui para allí, ¿no? Y allí aprendí muchísimas cosas, pero aún así algo me decía que me tenía como de toda la pantalla que ven aquí, por ejemplo, yo solamente podía estar en este puntito. Y yo sentía dentro de mí que Dios era mucho más grande que eso. Y no digo por Dios, que no digo que esto no, que las iglesias no sean buenas. Para mí son muy buenas, yo aprendí muchísimo allí, ¿no? Pero para mí yo sentía, ¿no? Dios es mucho más que eso. Y fue que ahí empecé a conocer, cuando yo decidí dejar de ir a la iglesia y empezar a tener una relación que como es Daniela, con una relación con Dios fuera de la iglesia, fue cuando crecí muchísimo, porque aprendí de muchas cosas, sabía que Dios está dentro de mí y que yo soy Dios, no soy a su imagen y semejanza, entonces entendí que todo lo que yo podía leer, había ahí un discernimiento, había ahí un filtro que me decía esto sí, esto no, y me enseñaba más de Dios, más de mí, más de mis recursos, de cómo estaba hecha, mi diseño, etcétera, cómo estaba diseñado este mundo para poder comprenderlo más y así sacarle más el zumo, ¿no? De decir, ostras, para llegar al punto B tienes que hacer esto, esto y esto, porque esto era como wow, ¿no? Muchas revelaciones ante mi vida durante mucho tiempo y siguen habiendo todavía, ¿vale? Pero eso fue como un despertar muy bonito que empezó en la iglesia, debo decir, que empezó en esa iglesia, pero que ha seguido durante todo este tiempo y la verdad es que es algo que sin lugar a duda es un cambio de paradigma y un cambio en mi vida totalmente. Otro el tercero, ¿sí? El tercer punto que yo he ido utilizando durante todo este tiempo, que he ido yo trabajando durante todo este tiempo en mí, que he ido aplicando y accionando, es el perdón. Para mí el perdón es importantísimo.
Pero como bien dije en un vídeo, no existen dos tipos de perdón, uno del ego y otro el que nos enseñan en la sociedad, el del ego, ¿no? El que tú eres la víctima o yo soy la víctima y tú eres el culpable, donde está esa pandemia de culpabilidad. Y este perdón no es sano porque siempre separa, siempre está separando. Y claro, y la realidad es que nosotros somos todos uno. Todos somos uno, todos tenemos lo mismo y todos somos una energía en definitiva. Y claro, cuando nosotros sabemos eso, el perdón es diferente, porque si somos unidad, todo lo que yo tengo que perdonar no es más que yo. Entonces no es perdonar como, si bien se utiliza esa palabra, pero es transformar. ¿Por qué? Porque cuando tú perdonas, transformas esa realidad. Ahí puedes abrir, es la llave para abrir a otras posibilidades. Cuando tú perdonas realmente una situación, estás perdonándote para hacer esa transformación. Estás cambiando el presente. Estás diciendo, esto ya lo perdono, se va a transformar a otra cosa. Pero un perdón a través del amor, de la unidad, de la compasión, de la aceptación, que es muy diferente a un perdón a través de la victimización, de la culpa. Es muy diferente. Porque un perdón del ego siempre nos va a llevar a sentirnos muy inferiores. O por debajito, con mucha ira o con mucha tristeza, con mucha culpa, con emociones que calibran muy bajito, que no son emociones de Dios. No son emociones elevadas. Y entonces cuando nosotros estamos por encima de eso, cuando nosotros estamos en la unidad, y yo te perdono porque sé que es una proyección mía y no es nada más que perdonarme a mí mismo por eso que yo proyecté, cambiamos, transformamos, ¿sí? Y eso es energía, eso es la vida, eso es precioso y eso es lo que nosotros tenemos que vivir. El perdón de la unidad, ¿sí? Entonces, tenemos esa parte. Otra cosa que yo tuve que hacer, importante, fue entrenar mi cuerpo. Pero no entrenar mi cuerpo a nivel como también lo hace la sociedad, de ir al gimnasio, que también hay que ir, también hay que proponérselo, sino que entrenar mi cuerpo es entrenar mi ego. Entrenar mi diálogo interno. Entrenar el que, por ejemplo, hoy voy a comer saludable y yo voy a voy a comer saludable. Aunque es disciplina. Eso es. Tener disciplina. Entrenar mi cuerpo es tener disciplina. Una disciplina no con una connotación negativa. Una disciplina con una connotación positiva. ¿Por qué yo tengo disciplina? Por amor a mí. Porque me amo. Mi cuerpo no me manda. Mi cuerpo no va solito. Yo lo dirijo. Y para mí eso fue muy importante, porque cuando yo quería ir a ese punto B, mi cuerpo y mi mente, el ego siempre quiere quedarse en la zona de confort. Va a ser muy difícil que se vaya del punto A al punto B así como sin nada. No, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Siempre va a querer resistirse, quedarse ahí en ese punto A. Y te va a dar excusas para que tú no vayas a ese punto B. Mañana, pasado, te va a contar historias, ¿sí? Es lo que hablábamos que está muy relacionado con el punto 1, ¿no? Te va a contar historias de no puedes, mejor hagamos esto, mejor hagamos lo otro, que es más divertido. Sí, te va a decir eso. Y entonces tú tienes que saberlo. Es primero que todo saberlo. Porque si tú lo sabes vas a poder decidir. Recuerden, otra cosa importante, la decisión es importantísima. Nosotros estamos todos los días, a cada momento, decidiendo si hacer esto o lo otro, lo que me beneficia o lo que me perjudica, lo que me entrega valor o lo que me desvalora. Y eso es muy importante, chicos. La decisión. Entonces, cuando yo tomo una decisión y digo voy a hacer deporte, yo voy a hacer deporte. Y me va a decir mi mente que no hagas deporte, mira, que tienes que hacer esto, tienes que hacer un vídeo o tienes que hacer lo otro, tal. Yo lo voy a hacer.
yo lo voy a hacer. Y lo haces y te sientes bien. Primero que todo. Entonces hay que entrenar el cuerpo, entrenar el ego. Luego, vamos a hacer el último y después vamos a hacer otro vídeo para las siguientes, ¿sí? Luego, lo que tenemos que hacer es liberarnos del pasado, chicos. Liberarnos de ese pasado. Esa es otra cosa muy importante. El ego le encanta viajar. Le encanta viajar. Desde el pasado al futuro. Le encantan esos pensamientos que le dicen, oye, pero mira cómo te hicieron, mira qué daño te han hecho. Ay, Daniela, pero sí, mira la infancia que tuviste, etcétera, etcétera. Pero este futuro, lo que viene, yo creo que va a ser difícil, va a costar. Liberarse del pasado. Hay que liberarse de ese pasado. Liberarse es aceptar y dejar ir. Dejamos ir, sabiendo que no nos podemos identificar con nuestro pasado. El pasado está simplemente para recordar, porque nos enseña lo que tiene que pasar, nos enseña, ya está, es información. Pero no podemos dejarla y impregnarla con una emoción que calibre muy bajo. Es cuando nosotros estamos viviendo del pasado y ese pasado aún está, hay una emoción impregnada, ¿no? Hay una emoción impresa con ese pasado, es porque todavía nosotros no hemos dejado ir el pasado. Y eso ténganlo muy claro, chicos, que es importante. Y quédense con eso ahora, porque ya vamos a dejar el vídeo hasta aquí, pero hay que dejar ir el pasado. Dejar ir. Y dejar ir, nosotros nos damos cuenta cuando ya no hay, cuando recordamos ese pasado, no hay una emoción pegada a él. Cuando recordamos ese pasado, lo podemos recordar como información, pero no como algo que tiene una connotación, algo que representa una emoción que puede ser culpabilidad, tristeza, sino que es una información, lo más objetiva posible. No es fácil, pero es una práctica de perdón, es una práctica, que es lo que hablábamos antes, una práctica de perdón y es una práctica de dejar ir, de decir, me despego, porque las emociones es química. Y entonces el ego le gusta esa química de la culpabilidad, del miedo, de la porque ha estado toda la vida en esas mismas emociones. Entonces hay que desengancharse como si fuese una droga de todas esas emociones. ¿Qué nos producen al contarnos nuestra historia? Entonces cuando nosotros dejamos ir y perdonamos, es que nosotros nos estamos desapegando de esa historia y empezamos a construir una historia nueva. ¿Sí? Pues vamos a hacer este vídeo, vamos a comenzar con otro, voy a hacer otro contando los otros siguientes acciones hasta llegar a esos 10 acciones. Ahora me parece mucho que he dicho 4, ya lo voy a mirar porque no recuerdo, pero aún así creo que ha sido un vídeo donde les va a ayudar a poner acción para llegar de un punto un punto A a un punto B. Pero recuerden que ese punto B después va a ser una zona de confort, ¿eh? Será zona de confort. Ojo, y tendremos que poner otro punto y vamos a tener que siempre utilizar estas mismas acciones siempre, 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 ¿vale? Recuerden que me pueden seguir en Daniela Troncoso S en Instagram y además me pueden seguir aquí, suscribir también en este canal. Y nada, pues eso, en TikTok Daniela Troncoso S, igualmente se los voy a dejar ahí abajito para que si quieren seguir aprendiendo, pues lo hagan y apoyar en este trabajo que estoy haciendo. Un besito, que vaya bien.